NTN 24, Debate la Noticia. Hacemos contacto con el doctor Carlos Murillo, magíster en Relaciones Internacionales y excónsul de Costa Rica en Miami. Doctor Murillo, buenas noches y gracias por acompañarnos para el informativo de NTN 24 en toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas noches, Juan Carlos, y en realidad un placer compartir con la audiencia de Estados Unidos y América Latina sobre un tema que, si bien es europeo, tiene repercusiones a escala global y particularmente para América Latina. Sobre eso quiero preguntarle, sobre las repercusiones que podrá tener en América Latina, porque en el programa La Tarde hablábamos con algunos analistas y decían que no va a haber gran cambio en lo que ocurre de Francia hacia América Latina, más sí tal vez en lo que ocurre en Europa, pero hacia América Latina, ¿cuáles pueden ser los cambios o cuáles pueden ser las repercusiones de un gobierno socialista? Bueno, recordemos que hacia América Latina la Unión Europea tiene una serie de compromisos en el marco de la alianza de las cumbres en el sistema América Latina, el Caribe y la Unión Europea, y si bien efectivamente, como usted, Juan Carlos, lo menciona, en el caso concreto de la política exterior francesa hacia América Latina no habrá mayor cambio, pero sí en la medida en que se renegocie, que ha sido una de las promesas de campaña del hoy electo presidente François Hollande, el pacto presupuestario y se introduzcan algunas variables, y si a eso lo ligamos con el resultado de las elecciones parlamentarias griegas, habrá que ver un proceso de recambio en el balance de fuerzas en la Unión Europea, y en alguna medida, en mi opinión, eso va a afectar la política exterior común de la Unión Europea y va en alguna medida a obligar, pensando en los próximos encuentros en el marco de esta alianza América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en nuestros países, sobre todo en el caso de los países centroamericanos. Recordemos que está pendiente de entrada en plena vigencia del acuerdo de asociación Centroamérica-Unión Europea. Si hablamos de gobiernos particulares en América Latina, ¿cuáles se pueden ver beneficiados tal vez con esta política de François Hollande, siendo socialista, con los que están en América Latina? Cualquiera puede pensar que por ser socialista se puede llevar muy bien con el presidente Hugo Chávez, que por cierto, vía Twitter ya lo felicitó. Bueno, recordemos que hay una importante diferencia cuando hablamos del socialismo y de la izquierda europea versus socialismo e izquierda como lo concebimos particularmente en América Latina. Yo sí veo una mayor posibilidad de diálogo, por ejemplo, con Brasil, con la presidenta Dilma Rousseff, que ha encabezado a América Latina frente a un diálogo con Europa, particularmente con Alemania por sus compromisos en materia de la reforma de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, pero yo no vería, por ejemplo, en el caso particular del presidente Chávez, un acercamiento. Hay algunas ideas que hoy han comenzado a adquirir más forma después del resultado de la elección. ¿En qué sentido? En que si bien se trata de un presidente socialista, los compromisos que tiene hoy, por ejemplo, Francia, en el marco de la Unión Europea, no permiten la libertad y el margen de maniobra que tienen algunos otros mandatarios a nivel del mundo. En ese sentido, incluso Thomas Raul, del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales con sede en París, decía en los últimos días que Hollande es un candidato de izquierda, pero un presidente de centro izquierda, porque hay compromisos, como decía antes, que ya no es posible para los mandatarios ese margen de maniobra, y siento que en ese sentido, repito, la presidenta Rousseff es la que puede tener un mayor canal de diálogo con el hoy electo Hollande. Ya para finalizar, doctor, quisiera saber también cuál va a ser entonces tal vez la necesidad o no de un gobierno socialista para Francia en este momento para salir de una crisis que no es ajena al resto del continente. Bueno, como bien lo informaba en el reporte de noticias desde París, ustedes es a partir de este momento y por primera vez un presidente francés socialista, el primer en este momento y único presidente socialista
en Europa, y eso obligará, recordemos que es la quinta economía del mundo y la segunda economía en la zona euro, a replantear algunas medidas y algunas políticas, sobre todo en materia presupuestaria. Incluso el presidente Hollande ya había anunciado con anterioridad que su primer viaje fuera de Francia será a Berlín para iniciar negociaciones en torno al llamado pacto presupuestario, y por su parte la canciller alemana Angela Merkel había indicado que podía llegar el momento de superar la etapa de las restricciones presupuestarias e iniciar una etapa de crecimiento económico, por lo menos en las economías europeas que tienen esas posibilidades, y la economía francesa, en mi opinión, en este momento no enfrenta esas condiciones de crisis que enfrenta, por ejemplo, la economía española o la economía griega. Carlos Murillo, magíster en Relaciones Internacionales y excónsul de Costa Rica de Miami, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Un placer compartir con usted, Juan Carlos, y repito, con la audiencia de América Latina y Estados Unidos.